Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién desayunó hoy? ¿O quién tiene planificado comer? Todos, más o menos, tenemos una noción qué vamos a comer o si ya comimos algo hoy antes de salir. Pero eso a veces no le sucede a todas las personas. La planificación que nosotros tenemos de ver si comemos todos o no hemos comido. Y hay veces que pareciera que las cosas son un poco más difíciles para algunos. Hay algunos, yo tengo unos conocidos allí en Venezuela que no están planificando la comida del mediodía. Están en otra situación bastante más difícil. Y yo hace un tiempo había leído la historia de Jorge Canessa. Es un señor, un doctor sobreviviente de los Andes. Pero resultó que cuando fueron a salir en el vuelo desde Montevideo, desde el aeropuerto de Carrasco, fueron a salir en el vuelo, él se puso a pelear con una de las encargadas de tripular el vuelo, porque él era pasajero frecuente y le gustaba ir más bien al fondo del avión, pero resulta que en ese vuelo no había lugar al fondo, porque cada uno se había sentado donde quería, y entonces él reclamó bastante y se enojó porque no habían puesto los asientos numerados. Entonces al hombre este le tocó de la fila 9 para adelante. Pero resulta que el avión, para los que no conocen la historia, se estrelló ahí en la cordillera de los Andes, se partió al medio, pero justo los sobrevivientes estaban de la fila 9 para adelante. Y este hombre, al ser un doctor, un cardiólogo infantil, en cada conferencia que da, dice que está todos los días agradecido a Dios. Porque hay veces que nosotros no entendemos por qué nos suceden algunas cosas. Yo la semana pasada estaba dando acá un mensaje de cuánto tiempo nos quedaba de vida, que teníamos un haber, cuánto tiempo nos quedaba, si nos quedaba una semana, nos quedaba un día. Pero resulta que cuando llegamos, mamá nos había invitado a comer a su casa. Cuando llegamos nos enteramos que teníamos un familiar que cuando estábamos dando ese mensaje le quedaban minutos. Y a veces nosotros no sabemos el destino nuestro, si nos quedan minutos, si nos quedan días, si nos quedan años. Eso no lo sabemos. Por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar agradecidos como este hombre que en cada conferencia está agradecido. Nosotros tenemos que también ser un agradecido porque Dios nos eligió. Y el título del mensaje se llama Aprobados por Dios. Nosotros somos aprobados por Dios. Entonces, yo le voy a pedir que busquen en Romanos, capítulo 5. Muchos están afligidos por esto de la pandemia, que es algo real, que está sucediendo y que bueno, que es una incertidumbre a nivel mundial, qué es lo que va a suceder y nadie tiene muchas seguridades. Pero nosotros tenemos que ser las personas que influimos, los que estamos en el Evangelio, para darle aliento a la gente y decirle que Dios está en control. Que nada sucede sin que
Él lo permita. Yo antes de leer ahí en Romanos, le voy a leer acá un salmo, el Salmo 135, versículo 6. No lo busque porque ya vamos a ir ahí a Romanos enseguida. Dice, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir la nube a los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Hoy acá estábamos en el mensaje y al pastor Daniel se le cortó ahí la grabación porque bueno, se había cortado la luz de los relámpagos fuertes y la lluvia fuerte que había venido. Y dice, y saca de sus depósitos los vientos. Pero siempre Dios está en control. Siempre. Y tenemos que tener nuestra mirada y nuestra esperanza y nuestra confianza sabiendo que Él está en control. Él está en control, no tener, por momentos hay veces que nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera o medirlos como a nosotros nos parece que tenemos que medir las cosas, pero tenemos que saber que Él está en control de todo siempre. No a veces, no cuando tenemos problemas, sino siempre. Y vamos a leer aquí en Romanos 5, versículo 1, dice así, así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros, a través de la fe. Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. ¿Quién está con esa esperanza feliz de compartir la gloria de Dios? ¿Estamos todos felices con esa esperanza de compartir la gloria de Dios? Sabemos que en algún momento nos va a tocar. La lástima que a veces no nos podemos ir todos en el mismo avión. Que lo lindo sería irse todos en el mismo avión. Pero yo me acuerdo de aquella canción que Dios... yo ayer puse unas cosas ahí en el galpón de casa para poder tocar el piano en un lugar un poco más aislado. Y cantaba esa canción cara a cara, ver su rostro, ¿qué será? Ahora una pregunta ese himno, dice, ver su rostro, ¿qué será? Y qué importante es saber que, como dice acá, dice, así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros a través de la fe. Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun sufriendo, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. ¿Cuántas veces hemos tenido sufrimientos? Yo iba el sábado, después de acá de la reunión, bueno, tuvimos que ir a ese entierro. Y yo me adelanté un poco a los demás porque ayudé allí a llevar el cajón, pero a su vez iba adelantado a los demás, iba mirando en cada tumba allí en el cementerio, los sufrimientos de cada uno, cada una de esas personas que yo iba leyendo, sus familiares habrán tenido sufrimiento. Pero dice acá, en el versículo 4, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con carácter así nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. En nosotros.
Cristo murió por nosotros en el momento preciso, ni antes ni después, en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos. Para los que dudan que si nosotros estamos voz al cuello gritando y anunciando y dando el mensaje hasta que el día que el Señor venga o nos llame a su presencia, hacemos lo que se nos mandó, nada más. Pero dice acá que nosotros somos incapaces de salvarnos, que nosotros nada podemos hacer, somos incapaces. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás que alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Con mucho más razón, ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este capítulo ahí hasta el 11, tendríamos que subrayarlo, no en flúor, sino en superflúor, ahí en cada una de nuestras Biblias. Cosas tan importantes que nos dice acá. Viendo que Dios hizo una obra soberana. Por eso, como yo le puse al título, aprobados por Dios. Yo no me acuerdo, pero hace muchísimos años atrás, yo había visto un testimonio que al día de hoy me sigue impactando, porque cuando a veces vemos esa combinación que Dios hace, porque no la hacemos nosotros para salvar gente. Si nosotros, hace un tiempo estaba hablando con ¿cómo es el hijo de Elba? Con Rubén. Estaba hablando con el pastor Rubén Ivanov y le digo, mirá si Dios será grande las combinaciones de la gente que se ha salvado por medio del testimonio de mi papá. Digo, eso es asombroso, porque si uno empieza a contar tantos por allá y tantos por acá y tantos por un lado y tantos por otro, ¿cuánta gente conoció a Dios? Por medio, no directamente, sino también indirectamente. ¿Sí? Indirectamente, porque nosotros, yo me acuerdo que fui a una convención, después les voy a dar un testimonio el que les quería dar. Fui a una convención hace muchísimos años atrás a tocar el teclado, que era una reunión de jóvenes, y el Señor me llevó a tocar una canción que no estaba en la planificación de lo que se había planeado tocar. Pero me acuerdo que un pastor me dice, vos tocá lo que Dios fluya en vos, tocá esa canción, lo que vos te parezca, no toques lo que está en el programa, no. Y pasá adelante después que yo termine de orar y empecé a tocar. Y bueno, y yo me acuerdo que me senté ahí en el teclado y me puse a tocar. Esa canción tocó a una persona que hoy en día es pastor de una iglesia de 400 personas. Y esa persona fue de paseo a ese lugar, no fue buscando a Dios. Fue de paseo, fue como una invitación que le podemos hacer a ir a un lugar, en cualquier lugar. Fue de paseo. Y ese muchacho
hoy es pastor de una iglesia de 400 personas y siempre da testimonio que gracias a la música que yo había traído en ese lugar. Y a veces, ¿cuántas veces esas cosas son tan importantes de que nosotros seamos la persona que influimos en otro para que también otro pueda dar ese testimonio de Dios? Y yo lo que le quería contar es un testimonio que hace muchísimos años yo lo vi. Había una señora, una muchacha en realidad, que recién había tenido 2 hijas mellizas, que vivía allí en el norte de México, pero era jefa de una de las pandillas de narcotraficantes más grandes de todo México. En una balacera que hubo un día entre 2 pandillas peleándose, ella mata a un muchacho que salía de estudiar. Por eso le dan 30 años de prisión. Y bueno, había una hermana que iba siempre a la cárcel a dar testimonio. Y después de más de 15 años, esa hermana le decía, Dios te ama. Esa hermana le decía, la hermana Panchita. Le decía, Dios te ama. Le decía a esta señora, la güera, le decían, güera es una persona de tez rubio en México. Dice, Dios te ama. Y entonces en un momento dice, si Dios me ama, me gustaría ver de vueltas a mis hijas, porque si las hijas, después de aquella balacera y de ir presa y no tener ningún familiar directo, se las sacaron. Entonces esta hermana, movida por Dios, buscó y buscó y buscó hasta que encontró a sus hijas y se las llevó a la cárcel. Porque esta señora, la hermana güera, le había dicho, si vos me traes a mis hijas acá a la cárcel, yo voy a creer que Dios me ama. Un día, pasado 3 años después, apareció con las hijas allí en la cárcel. Esta señora, por buena conducta, le habían dado 30 años, pudo salir a los 20 años por buena conducta y se dedicó a ir iglesia por iglesia en todos los estados de México, anunciando ese testimonio de que Dios realmente era así, como le decía esa hermana Panchita, de que Dios le amaba. Pero resulta que en una reunión se le acerca, estaban dándose testimonio y desde el fondo llega una persona con un arma y dice, vos fuiste la que mataste a mi hijo. Por años te busqué para vengarme, pero ¿sabes qué? El arma está descargada. Dios también obró en mi vida para poderte perdonar. Y a veces muchas veces nosotros no sabemos dar ese perdón. Porque acá nos acabamos de leer en Romanos que si fuera por nosotros, no podemos hacer nada si no fuera por el amor de Dios. Y ahí hay 2 mandamientos muy importantes. ¿Y cuál fue uno de esos? ¿Quién sabe? ¿Ninguno sabe? ¿Cuál fue uno de los mandamientos más importantes? Amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Amarás. ¿Y el otro mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que aprender, más lo que estamos en el ministerio, de amar y saber perdonar? Muchas veces no sabemos perdonar ni somos expertos en perdonar, pero tenemos que aprender a hacerlo. Porque vemos que Él nos amó primero. Dios entregó a su único hijo, a su hijo unigénito, para el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo nosotros? Porque amar a los amigos es facilísimo. Todo lo hacemos. O querer a los amigos. El tema es querer a nuestros enemigos. No es nada lindo. Pero el Señor nos da esa enseñanza. Hay un resumen
muy sencillo del Evangelio. Es el amor. Y a veces, muchas veces, a nosotros nos falta eso y tenemos que ser sensibles para esos momentos de amar a los demás, así como sea la circunstancia o el problema que estén enfrentados. Aprender de estos testimonios, que son testimonios reales de cosas que suceden, y saber que nosotros tenemos que estar preparados cuando nos preguntan si sabemos. Estén preparados para saber la razón que hay en ustedes. Cuando les preguntan la razón, y saber que nosotros, una de las razones es tenemos que ser amables y tenemos que amar a los demás. Y darle ese testimonio de que Dios hizo todo, absolutamente todo por nosotros. Tenía más para decirle, pero en realidad el otro día vi que se me había pasado también de vuelta un poco el tiempo y a mí me gusta. Yo después voy a grabar una canción que la voy a juntar con el mensaje, esta canción cara a cara, este himno, y entonces para que el tiempo sea lo suficientemente claro para que ustedes puedan entender y puedan de vuelta volver a mirar estos mensajes que tenemos ahí en la página de internet en www.cristo.uy, y ahí hay muchos mensajes en los cuales se pueden instruir en una buena enseñanza, para que todos podamos tener ese conocimiento. Porque una vez yo estaba en un lado y muchos antiguamente siempre tocaban música y le dicen, lo tocamos para la honra de Dios y que salga como salga. Y de repente, si yo solamente sé tocar en el tono de re, Dios nos va a usar solamente en el tono de re. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de tocar en cualquier tono, Dios nos puede usar para hacer cualquier cosa. Por eso nosotros no tenemos que seguir en jardinera. Tenemos que evolucionar para que Dios nos use, que el Espíritu Santo busque adentro de nuestros depósitos. Y si el Espíritu Santo me dice, vamos a tocar una canción ahora, yo me puedo sentar en el piano y tocar cualquiera. Porque nosotros nos tenemos que instruir y tenemos que tener conocimiento. Y ese conocimiento los da estar en comunión con Dios, leer su palabra, estudiar estos mensajes, porque también yo muchas veces he sacado apuntes de mensajes de Daniel, de mensajes de mi papá, de mensajes del pastor Gómez. He sacado apuntes de esos mensajes que son importantes. Son importantes. Todos debemos hacerlo. Todos, porque todos siempre tenemos algo, uno diferente del otro. Y de todos podemos aprender algo. Y como dice la palabra, escudriñad todo, retened lo bueno. Y hay siempre cosas buenas para retener de todos los mensajes, y por eso los exhorto a todos a que estén mirando los mensajes. Como yo, por ejemplo, ayer yo estaba trabajando, haciendo una instalación en un altillo que tengo en mi casa, pero también estaba reproduciendo mensajes, porque, o sea, uno lo puede estar escuchando mientras está haciendo otras cosas, y es importante que siempre nos nutramos y estemos estudiando para que también Dios nos pueda usar, porque Dios puede usar, como ha usado, si nosotros vemos ahí la historia de Gedeón, como ha usado Gedeón, o puede usar a cualquiera de nosotros. Pero tenemos que estar, no tenemos que estar preparándonos, tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados y cada vez estar más preparados. Ese era el mensaje por el día de hoy. Que Dios los continúe bendiciendo. Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin plena gloria mi alma le contemple.
ya la gloria he de ver a mi Jesús. Parte de la estrofa de esta canción dice que cara a cara lo vamos a ver. Y hay veces que las cosas se ponen difíciles, como en estos momentos de una situación de un colapso mundial, también de varios colapsos aquí en Uruguay. Pero qué bueno es estar listo. Qué bueno es saber que lo vamos a ver cara a cara a Él, al autor y creador del universo. Y entonces, ¿cómo podemos esperar ese momento? ¿Lo podemos esperar triste? Sí, a veces no es lindo las cosas que nos pasan y las situaciones que se dan, pero tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él y estar preparados para poderlo ver cara a cara. A mí me gustaría que en sus casas, donde escuchen este mensaje, que ustedes vuelvan a cantarlo conmigo y cantarlo con más fuerza, porque nosotros lo tenemos que adorar a Él y exaltar, porque es un Dios bueno y un Dios soberano que esperamos verlo pronto, cara a cara. De Cristo, beber su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara ya en la gloria he de ver a mi Jesús. Presencia está de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara